9:36 y hasta aquí Ángel Verdugo, unos minutos más tarde de lo acostumbrado, para lo cual ofrezco una disculpa a nuestro querido Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muchas gracias. Además, tuve la fortuna de escuchar al secretario de Hacienda, doctor José Antonio González Anaya, que me parece siempre oportuno, además inteligente, el hombre como pocos. Y haría yo la pregunta en relación para terminar con ese enojoso asunto. ¿Tú le crees a Javier Corral, como aquella vieja frase refiriéndose a... Yo tampoco. De Roberto Madrazo. Así es. Es decir, los excesos verbales de Javier Corral y sus trompicones que se ha dado en relación con su propensión a los excesos, repito, verbales, son ampliamente conocidos. Y si bien hay personalidades que lo acompañaron en este acto, pero estuvieron el grupo que yo llamo los que no tienen templete aborrecido, ¿no? Yo no sabía que un actor era experto en finanzas públicas, es decir, es un variopinto ahí de personas que van a todos, a todas. El problema de la asignación de recursos a los estados está si hay un elemento normado hasta el exceso, es la asignación de esos recursos. Es decir, ahí no hay por dónde, pues. Ahora, por otra parte, si revisamos las cifras que dio el secretario de Hacienda, a ver, ¿cuánto tenías tú presupuestado por concepto de aportaciones? Muy bien, ¿cuánto se te ha dado? 1,000, 2,000 millones, porque además eso no lo decide el secretario de Hacienda, está normado, está en función tanto de la recaudación federal participable, que es un conjunto de impuestos. Es decir, la Secretaría de Hacienda, si hay una parte donde tiene atadas las manos, es ahí, pues. Es decir, yo no dudo que haya partidas discrecionales, algún apoyo extraordinario, pero en ese concepto muy difícilmente habría un secretario de Hacienda, y particularmente alguien con la visión y la inteligencia del doctor José Antonio González Anaya, para meterse en una bronca de este tipo, y más en un momento como el actual. Ahí sí podremos estar en desacuerdo, muchos por filias o fobias con el presidente de la República, pero para un observador imparcial ve ese acto y escucha con atención las palabras de Javier Corral, y efectivamente tiene todos los visos de ser un acto político, repito, un acto político, que un paso en un proceso de reclamación de recursos no entregados en tiempo y forma. Es decir, porque eso se negocia, vas con tus elementos, vas a Hacienda, se viene el subsecretario respectivo, el director de la unidad que coordina la relación de Hacienda con las entidades federativas. Lo que tú dices es que no se litiga en los medios. O sea. Así es. Litigar en los medios es propio de personas como Javier Corral y como no pocos de los que ahí estaban presentes. Pero vayamos a los combustibles. Ayer me comprometí a eso. Lo primero que debo decir es que hoy en la ciudad de Houston y en Laredo, sí, y en El Paso y en Nogales, Arizona, la gasolina regular, que sería el equivalente a la magna, está alrededor, tanto entre Texas y Arizona, alrededor de 11.50 pesos por el litro. Entonces, sí, y aquí en México el precio promedio debe andar en 16, promedio nacional de la magna, 16.60, 16.70. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La entrevista que le hiciste al secretario de Hacienda me da pie para hacer algunas preguntas, de las cuales hoy escribo en Excelsior. ¿Cuánto sabe la gente que consume gasolina? No él, su vehículo, pues, pero que vaya, adquiere a una estación de servicio el combustible para su vehículo, sea la gasolina verde o la roja, o magna o premium, o algunos que tengan vehículos que utilizan diésel. ¿Cuántos de esos realmente saben o conocen el mecanismo de fijación de precios de los combustibles? Casi te podría decir que nadie. ¿Por qué? En primer lugar, porque la información no está así fácilmente disponible, pero además, Pascal, porque es un tema muy árido.
es un tema difícil, porque hay otro elemento que debe considerarse. El precio de los tres combustibles, si nos vamos al concepto clásico de lo que es un precio, es un mecanismo de información que nos habla de la escasez o de la oferta o de la sobreoferta de un producto. Si el precio es bajo, quiere decir que hay mucha oferta. Y a la inversa, los precios de los tres combustibles no son un instrumento que provee de información al demandante, al consumidor. Porque no reflejan, por supuesto, la oferta y la demanda. Sí. Es, antes de cualquier otra cosa, un instrumento de recaudar recursos monetarios para el erario. En esas condiciones, es importante que la gente entienda que la reducción de 1 centavo en el precio al que vende Petróleos Mexicanos a las estaciones de servicio, porque también lo que no saben las personas, que el gasolinazo, que es un término que no es correcto, el gasolinazo fue para otras condiciones y otros fines en el sexenio del presidente Calderón, esto no es un gasolinazo. A partir del 1 de diciembre, el precio está libre, entre comillas, de los combustibles. ¿Qué significa eso? Que Petróleos Mexicanos le entrega libre a bordo su tanque en una estación de servicio y le cobra y le dice, aquí está la gasolina premium o la magna y cuesta, por decir algo, 10 pesos. Y punto. En esos 10 pesos va todas las erogaciones imputables al producto, adquirirla en Houston, transportarla, la merma, conducirla, distribuirla y otros costos que tiene Pemex, que hay una parte alícuota que se le imputa a cada litro. Pero a partir de ahí la estación de servicio tiene que agregarle la recuperación de sus costos y la utilidad por la inversión en que ha incurrido y el riesgo que ha tomado. No es el mismo riesgo alguien que tiene una estación de servicio en Reforma y Villalongín a quien la tiene en un barrio alejado de la civilización en Iztapalapa, por ponerlo de alguna manera. Es decir, los riesgos que está corriendo el que tiene la estación de servicio en Iztapalapa o en el medio de una carretera donde no pasa nadie es diferente. El monto que tiene que erogar para preservar la integridad física de su patrimonio, la integridad de las instalaciones, etcétera. Entonces, ahí es donde entra el realismo económico que tanto despreciamos. Ahora, ¿qué importa para la Secretaría de Hacienda? El IEPS, ese famoso impuesto especial sobre producción y servicios. Doy los datos, Pascal, nomás para que vean las personas lo absurdo de su señalamiento. IEPS del 23 al 31 de diciembre, 2.82 centavos. Del 16 al 22 de diciembre, 2.767. Del 9 al 15 de diciembre, 2.81. Y del 2 al 8 de diciembre, 2.70. Ahora vayamos al año nuevo. Del 1 al 5 de enero, 2.25. Es decir, prácticamente 60 centavos bajó el IEPS. Luego, del 6 al 12 de enero se mantiene el 2.25. De tal manera que si se va a acusar a alguien del gasolinazo, que no existe, que no es cierto. Sí, porque Hacienda podría cobrar hasta 4.59, porque era 4.30 y el Congreso, bueno, le autoriza la actualización a 4.59 y está cobrando 2 pesos 25, la mitad prácticamente. Sí. Pero cuando en diciembre estaba cobrando 2 pesos 82 centavos. Es decir, deberían, no voy a decir agradecer, pero entender ese mecanismo para poder hablar con la debida propiedad de un tema que es complejo, porque además
en la medida en que Hacienda no maneje correctamente el IEPS, eso genera una serie de efectos negativos en el resto de la estructura de las finanzas públicas. Termino diciendo lo siguiente. El IEPS de enero a noviembre le permitió recabar a Hacienda 199,000 millones de pesos. Si agregamos diciembre, probablemente vamos a cerrar en los 215,000, 216,000 millones de pesos. Esa es la utilidad, vamos a decir. Un centavo. Un centavo tiene un impacto tremendo. Recuérdame el número de litros Son 100, de puras gasolinas, son como 130 millones de litros diarios. Diarios. Pues un centavo. Pinta, Sí, pues. Entonces, sí. yo le pediría a la gente, no que se calle, porque no soy, ¿quién soy yo para decir que se calle la gente? Pero que por favor lean, investiguen, antes de decir tantas tonterías en relación con los precios de los tres combustibles, que casi en un 98 o 99% Pemex sigue proveyendo de manera monopólica a los 12,000 estaciones de servicio. Ángel Verdugo, gracias. Gracias.